Grabación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bertrand Barthélemy. Les quiero dar la bienvenida en mi calidad de director de la Cámara Franco-Española a esta sesión informativa que hemos organizado hoy con el Grupo DEX, Desarrollo de Estrategias Exteriores, para presentar la hoja de ruta a la hora de prepararse para los fondos europeos. Esta sesión informativa se enmarca en una serie de actividades que ya hemos organizado este año. Empezamos en enero con un almuerzo para el Club d'Affaires con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que nos habló entonces del plan de recuperación, de transformación y de resiliencia de la economía española y de los fondos europeos destinados a estos planes. Con ella está previsto que organicemos a principios del 2022 otra presentación sobre los fondos Next Generation, más concretamente para las empresas. Luego organizamos un evento con el secretario general de Industria y de Pymes, Raúl Blanco, que nos habló sobre los fondos de recuperación europeos y los PERTES. Y después pues vimos con la secretaria de Estado de Comercio, Oksana Méndez, y con el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ayudas y planes específicos para los sectores de los que se ocupaban sus secretarías de Estado. Lo que hemos querido ahora es pasar a la práctica y proponer a nuestros socios una serie de informaciones que les sean de utilidad y que sean prácticas a la hora de, primero, estar informados de lo que son exactamente los fondos europeos y de lo que pueden hacer para solicitar dichos fondos. Contamos para ello hoy con tres expertos que voy a presentar del grupo DEX, de Desarrollo de Estrategias Exteriores. Entonces, intervendrán por orden de, digamos, los voy a poner por orden de intervención. Primero intervendrá José María Quevedo. José María Quevedo es consultor senior y socio de DEX, es experto en políticas e iniciativas europeas. Licenciado en Filología Francesa por la Universidad de Oviedo, cuenta con 34 años de experiencia en la gestión de proyectos y de programas, más especialmente de proyectos de cooperación financiados por fondos comunitarios. En la actualidad y desde hace 20 años es funcionario en excedencia ilimitada del Principado de Asturias. Intervendrá luego Fernando Méndez Navia, que es socio director del Grupo IDEX, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, profesor en diversos másteres y otros cursos de la universidad, y más concretamente en Gestión de la Innovación, Administración y Dirección de Empresas, MBA Ejecutivo o Gestión de la Internacionalización. Entre 1991 y 2001 ha ejercido diferentes puestos en departamentos de instituciones públicas asturianas en asuntos relacionados con el desarrollo económico local y regional, con las políticas públicas y con la integración europea y las relaciones internacionales. De la misma forma, Fernando ha dirigido y tenido la responsabilidad final en la redacción de los trabajos de consultoría realizado por la empresa DEX en diversos ámbitos relacionados con el desarrollo estratégico local y regional y en temas como innovación, creación de empleo, integración europea y relaciones internacionales. Por último, intervendrá Diego Díaz Mori, que es graduado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y que posee el máster en Abogacía. Su principal función es el asesoramiento a los proyectos europeos, la redacción y el control financiero. Entonces, en la sesión de hoy, en la que vamos a hablar de los fondos europeos y cómo pueden prepararse a ellos las empresas, se presentarán los instrumentos europeos de recuperación de emergencia, como pueden ser los fondos Next Generation EU, que sirven para reforzar los instrumentos existentes y para crear nuevos instrumentos, y se ejecutarán entre el 2021 y 2026. Y por otra parte, también se presentará el marco financiero plurianual 2021-2027 para las políticas europeas ya más ordinarias, más habituales. Y después pues habrá un tiempo para las diferentes preguntas. Yo ya sin más, José Quevedo, te cedo la palabra. Vale. José, estás en mute, ¿eh? Sí. No sé si se ve la presentación de fondo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Bertrand. En realidad has hecho una introducción perfecta, que era un poco lo que iba a hacer yo en estos momentos, presentando
mis compañeros. Simplemente comentar que bueno, el objetivo de nuestra sesión, como no puede ser de otra manera con el tiempo que tenemos disponible, no es más que dar una pincelada general sobre los programas y los mecanismos existentes, pues para suscitar el interés quizá de los que están participando y tener una sesión más larga y más tranquila y más dinámica más adelante, ¿no? De los programas que vamos a hablar y de los fondos que vamos a hablar, hay algunos, quisiera remarcarlo, que tienen también especial interés para la propia Cámara como organización, ¿no? Por eso hemos dividido las sesiones también en estos dos contenidos, ¿no? Y ya sin más, paso la palabra a mi compañero Fernando Méndez Navia, que hablará del Instrumento Europeo de Recuperación. Sí, buenas tardes. Necesito que desactives tu pantalla para poder compartir, José. Sí, perdón. Ya. Muy bien. Muy bien. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Bertrand, por la introducción y muchas gracias a la Chambre, a la Cámara de Comercio Franco-Española por invitarnos, por darnos la oportunidad de compartir con todos vosotros pues algunas reflexiones, alguna información y algunas reflexiones sobre la preparación de los fondos, el itinerario para la ejecución de los fondos europeos para el próximo periodo, para este periodo 21-27. En la introducción, bueno, pues no puedo dejar de subrayar la calidad de las jornadas que ya habéis tenido y entiendo que la profundidad con que las personas que han participado en estos eventos, en estas jornadas, pues habrán abordado los fondos. Por tanto, la primera cuestión que tenemos que decir es, lógicamente, pedir disculpas si en algún caso reiteramos algún elemento que pueda haber sido ya tocado en reuniones anteriores, incluso teniendo en cuenta la presencia de altos cargos de la administración, incluso con una mayor profundidad o con una disponibilidad de información incluso mayor de la que nosotros podemos tener. De hecho, precisamente por esa... siendo consciente de la enorme cantidad de información que hemos venido recibiendo en los últimos meses, me he permitido situar esta primera transparencia para hacer una intervención, una advertencia previa, ¿no? Y es esa advertencia en relación con las expectativas que se han generado alrededor de los fondos de recuperación principalmente, pero en general que ha venido siendo ya desde hace mucho tiempo la expectativa que en España se genera en relación con los fondos europeos. Efectivamente, los fondos europeos, y lo vamos a ver, son los fondos de recuperación y los fondos del periodo del marco financiero plurianual 21-27, pues son una inyección de fondos realmente importante, incluso podríamos decir que histórica, pero también hay que tener en cuenta que son unos fondos que tienen unos objetivos muy delimitados y que están sometidos a una serie de condiciones muy específicas y que por tanto no son, como a veces se ha venido a decir, algo milagroso, un maná que a veces se utiliza, ¿no? Sino que son recursos muy valiosos, pero que están dirigidos
realmente a mejorar las capacidades productivas y las capacidades acelerar las transformaciones fundamentalmente ecológicas, transformaciones verdes y digitales de los Estados miembros de la Unión Europea con vistas a cumplir una serie de objetivos europeos. Y esto es importante porque a veces estas expectativas que se generan cuando se habla de fondos de una manera un poco genérica, sin precisar, pues da la impresión de que casi cualquier cosa puede servir y que realmente cualquier proyecto va a poder encontrar acomodo o debería encontrar acomodo en los fondos europeos. Bueno, la realidad es que los fondos europeos son importantes, pero y seguramente, que es la otra cuestión que se discute habitualmente, si va a haber suficientes proyectos, pues la respuesta es esa precisamente. La respuesta es puede que haya proyectos, pero tienen que ser buenos proyectos, si no, probablemente no encontrarán acomodo dentro de las prioridades, de las finalidades con las cuales se programan los fondos. Por tanto, hoy vamos a repasar, y ya digo, pido disculpas por delante de si en alguna cuestión abundamos sobre cuestiones ya sabidas, pero intentaremos en la medida de lo posible y sobre todo con la ayuda de los asistentes a través de sus preguntas en llegar a los detalles y en proporcionar información digamos, complementaria a la que ya se haya podido recibir. Iré rápidamente con los elementos generales para centrarnos en aquellas cuestiones más concretas y simplemente resaltar ese carácter histórico de los recursos disponibles. Es evidentemente un volumen de fondos muy elevado. Estamos hablando de casi 2 billones de euros para el periodo 21-30 prácticamente, con estos 750.000 millones del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation, más el billón largo que se estaba ya programando cuando llegó el COVID-19 en el marco financiero plurianual. Es importante señalar esto, es decir, la Unión Europea, como probablemente todos ya conocéis, programa sus recursos con periodos septenales y en el 2018 se inició el proceso de programación de las perspectivas financieras del marco financiero plurianual para el 21-27. Recalco 2018 porque cuando llega la pandemia a finales del 2019, principios del 2020, los procesos de programación de los fondos ya estaban avanzados. Se había producido una renovación de la Comisión Europea, la Comisión von der Leyen, y se habían generado una serie de elementos novedosos como el Pacto Europeo, el Pacto Verde, el Green Deal, que ya orientaban las inversiones, orientaban los fondos para el periodo 21-27 hacia esas finalidades europeas de transición ecológica y transición digital. Bueno, pues a partir de ahí, en 2019, finales de 2019, se desencadena la COVID, principalmente 2020, y se produce una cierta paralización de los procesos de negociación, pero la Unión Europea responde, bueno, se puede opinar si con suficiente rapidez o no, pero ya en la primavera de 2020 se pone en marcha este mecanismo de recuperación, el instrumento de recuperación Next Generation, en la cual se van a instrumentar toma de préstamos por parte de la Comisión de la Unión Europea, un endeudamiento de la Unión Europea para destinar estos fondos a ayudas no reembolsables a los Estados miembros y a préstamos reembolsables. Estamos hablando
de en torno a los 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 se desembolsarán a través de ayudas no reembolsables que se dirigirán fundamentalmente a reforzar, por un lado, las políticas existentes y a partir, con la creación del mecanismo de recuperación y resiliencia, a poner en marcha planes nacionales, a financiar planes nacionales de recuperación tras la pandemia. ¿De acuerdo? Además, y ya dentro de los mecanismos del marco financiero plurianual, existen otros mecanismos de ayuda que quizás son menos conocidos, pero que son muy relevantes también, que son los fondos las garantías que la Unión Europea presta a instrumentos financieros, principalmente a través del Banco Europeo de Inversiones, pero también a través de otros intermediarios financieros, para apoyar inversiones privadas o inversiones también, en algunos casos, inversiones públicas. Y, por otro lado, el plan de inversiones del Pacto Verde, donde, por un lado, una parte sustancial, en torno al 30% de los fondos del mecanismo del marco financiero plurianual, se tendrán que dedicar a objetivos de sostenibilidad, pero además se refuerzan los fondos disponibles para inversiones en transición energética, sobre todo destinados a regiones muy dependientes de la economía del carbono, es decir, regiones con una alta dependencia de la producción energética o de la minería del carbón. Además, la Unión Europea ha puesto en marcha un fondo de innovación que, a partir de los ingresos obtenidos por subasta de derechos de carbono, se pueden apoyar inversiones en tecnologías verdes y procesos bajos en carbono. Y, por si fuera poco, la Unión Europea ha movilizado también recursos financieros de manera temporal, para ayudar a través fundamentalmente de préstamos a los Estados miembros, para apoyar procesos de sostenimiento de la actividad económica. En el caso de España, por ejemplo, principalmente para financiar los ERTEs, de modo que hasta los estados pueden pedir hasta 100.000 millones de euros en forma de préstamos. En estos momentos, la Unión Europea se ha convertido en uno de los principales prestamistas, digamos, de soporte financiero de las economías de los Estados miembros. Bueno, volvemos a Next Generation y a sus fondos, y vamos a ver un poco cuál ha sido el proceso, cuál está siendo el proceso de programación de los fondos y cómo han llegado y cómo llegan o están llegando a España y a los Estados miembros. Bueno, a partir de ahí, ese marco financiero general de esas ayudas reembolsables, de los 390.000 millones, 312.500 se destinan a través de ayudas no reembolsables a los Estados miembros, de los cuales hasta el 70% tiene que estar comprometido antes de finales del próximo año y el 100% antes de finales de 2023. Y tienen que estar ya totalmente pagadas antes de finales de 2026. Por tanto, se trata de una inyección de fondos muy importante, un instrumento, digamos, o un impulso de claro digamos, contenido keynesiano, de acelerar la actividad económica en la Unión Europea para recuperar rápidamente el nivel de actividad anterior a la pandemia. Bueno, lógicamente esto puede tropezar también con sus dificultades, como estamos viendo en estos momentos, con algunos problemas para, por ejemplo, el abastecimiento de materias primas o de elementos o costes, crecimiento de los costes energéticos, pero en todo caso sí que en principio el objetivo es generar esta dinámica de actividad económica rápidamente a corto plazo. Con un plazo un poquito más largo, se prevé la posibilidad también de que los Estados miembros puedan solicitar
préstamos para programas, fundamentalmente para programas de apoyo a inversiones privadas, pero también para la realización de algunas inversiones generadoras de ingresos. Para ello, los préstamos podrán ser solicitados antes de agosto del 2023. Bueno, todo este marco, en este marco, España tiene que programar en torno a los 70.000 millones de euros de ayudas no reembolsables, 65.000 largos, porque hay una, digamos, una contribución de España también a la financiación del instrumento, y otros aproximadamente 70.000 en préstamos que están pendientes de solicitar. Es importante resaltar y es importante tomar conciencia de que el mecanismo de recuperación y resiliencia y, por tanto, los planes nacionales tienen unos objetivos muy determinados de impulsar las transformaciones, las transiciones ecológica y digital, la mejora de la competitividad y la productividad y el crecimiento inteligente, y algunos elementos específicos en relación con la resiliencia económica, social, institucional, en fin, la capacidad de los países, de los Estados miembros para prepararse ante posibles crisis, y también una fuerte orientación hacia las capacidades, hacia la creación de capacidades en la formación y recursos humanos. Por otro lado, también hay que saber o hay que entender que el mecanismo de recuperación, aparte de ese elemento temporal que hemos comentado, tiene algunos factores técnicos, elementos técnicos que lo hacen, que lo diferencian de los fondos estructurales que conocemos. Los fondos estructurales históricamente, y hoy todavía en los que se están programando para el periodo 21-27, son planes regionales fundamentalmente. Existe componente nacional, pero tienen un fuerte componente regional, de modo que los fondos se programan, de hecho, aunque haya programas plurirregionales, se programan a nivel de cada una de las regiones, porque pretenden atender a las disparidades regionales. En este caso, el mecanismo es un mecanismo nacional y por eso el plan de recuperación es un plan nacional que se gestiona por parte de los ministerios, aunque, de nuevo advertirlo, y lo comentaré más adelante, al ser España un Estado compuesto, dado el reparto constitucional de competencias, resulta obligatorio que determinadas medidas se ejecuten mediante la colaboración entre el Estado, entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Bueno, a partir de ahí el programa del mecanismo de recuperación tiene algunas diferencias técnicas que lo hacen quizás o pretende ser más flexible en la ejecución, por tanto muy focalizado sobre el cumplimiento de objetivos y de hitos que se han marcado, entre otros hitos de reforma, por ejemplo, como se ha publicado reiteradamente, pues en estos momentos se está discutiendo la reforma laboral, se está discutiendo la reforma de las pensiones, que son elementos sustanciales del plan de recuperación y resiliencia y de los que depende la continuidad de los desembolsos por parte de la Unión Europea. La composición de los planes, y esto pues se habrá, no me voy a detener mucho porque se habrá abordado en presentaciones anteriores, se compone de reformas e inversiones. Nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en las inversiones porque son las que, digamos, tienen ese componente de ayuda, pero tan importante como las inversiones son las reformas, los cambios en algunas políticas específicas que debe desarrollar los Estados miembros en el marco de lo que se conoce como el semestre europeo. Es decir, la Comisión Europea y el Consejo realizan anualmente unas recomendaciones
sobre cómo deben coordinar los Estados miembros sus políticas económicas y para cada uno de los estados qué recomendaciones formulan para mejorar su competitividad. Y en el caso de España ha habido una serie de recomendaciones ya reiteradas, por ejemplo, la temporalidad en el empleo, el equilibrio de las pensiones, la mejora del entorno empresarial, el fracaso escolar, son elementos que han estado habitualmente en las recomendaciones del semestre europeo y que han sido incorporados al plan de recuperación español. A partir de ahí, los planes de recuperación, el mecanismo de recuperación a través de los planes nacionales, en lo que se refiere a las inversiones, pues lo que van a financiar son proyectos, medidas que tengan un impacto evidente, claro, sobre la mejora de la competitividad. En general, estamos hablando fundamentalmente de inversiones públicas, aunque también el plan prevé la financiación de programas de apoyo a las empresas. Vamos a tocarlo posteriormente. ¿En dónde nos encontramos en términos temporales? Bueno, pues nos encontramos ya en pleno proceso de ejecución de los fondos y empieza el reloj, empieza a correr en relación con el cumplimiento de este primer compromiso, que es el compromiso de comprometer antes de finales del próximo año el 70% de las ayudas. Es decir, de esos 65.000 millones largos que España ha solicitado en términos de ayudas, el 70% tiene que estar comprometido antes del próximo año, el 100% tiene que estar comprometido a finales de 2023 y los pagos, todos los pagos se tienen que ejecutar antes de finales de 2026. Vamos a ver algo sobre los ritmos de ejecución de estos fondos que, digamos, no son todos los rápidos que se podría desear. Quizás sí de lo que se podría esperar, pero no de lo que se podría desear. Los procesos se van acelerando, pero los ritmos son todavía bastante bajos y en este sentido hay una cierta preocupación. Bueno, el plan nacional, los planes nacionales, esto ya quizás bueno, es un proceso concluido en el sentido de que el plan español se ha valorado, se ha evaluado y se ha considerado que cumple con los requisitos que se había exigido por parte de la Comisión Europea. De hecho, su valoración ha sido muy elevada, ha sido una valoración en todos los capítulos de la evaluación, se la ha evaluado con una A, salvo en un capítulo específico que se ha evaluado con B en el caso de los detalles sobre los costes y la estimación de los costes de las inversiones, pero en el resto de capítulos se ha valorado muy positivamente su contenido, su enfoque, etc. Bien, uno podría decir que el papel lo aguanta todo y que después la realidad a veces es tozuda, ¿no? Pero en este caso España ha hecho los deberes y ha ido avanzando. Ha presentado proyectos, ha presentado una serie de medidas que vamos a ver un poco con un cierto detalle, donde bueno, se prevé, se cumplen estos procesos, estos requisitos de creación de empleo, de creación de nuevas capacidades, de aceleración de los procesos y que se vaya a apoyar a proyectos con una cierta madurez para que puedan ser ejecutados rápidamente. Como decía, los plazos se han ido cumpliendo y el 15 de julio el plan de España ha sido aprobado por el Consejo Europeo. Bueno, entrando un poco ya en materia, como es conocido, yo creo que también pues hay 10 palancas, un plan con 10 palancas. Vemos por los porcentajes de
de los fondos comprometidos, como lo que supone elementos, vamos a verlo con más detalle, elementos territoriales pesan de una manera muy sustancial, es decir, en las dos primeras palancas fundamentalmente, agenda rural y urbana, infraestructuras y ecosistemas, se llevan pues, un 35% del plan y sobre todo se refieren, vamos a ver con un cierto detalle, se refieren a movilidad sostenible en entornos urbanos, a la regeneración urbana y rehabilitación de vivienda, en menor medida a la transformación del sistema agroalimentario. La segunda palanca y con sus componentes destaca este elemento de la movilidad sostenible, segura y conectada, en el cual el ferrocarril tiene un peso particularmente relevante. También es relevante y es importante el componente de transición energética con el apoyo a las energías renovables. Hay un capítulo importante sobre la modernización de las administraciones públicas y después en las siguientes palancas se encuentran las principales líneas de actividad dirigidas a las empresas, aunque ahora comentaremos que los fondos europeos llegan a las empresas por muy diversos caminos, por las ayudas, pero también por otros mecanismos. Y en algunos casos, en las primeras palancas que hemos visto de infraestructuras, pues lógicamente en la ejecución de obras y prestación de servicios, pues las empresas van a recibir una inyección importante también de los fondos europeos. En todo caso, como se ve ahí, digamos, la modernización del tejido industrial se lleva una cantidad sustancial de fondos. Estamos hablando de aproximadamente unos 7.000 o 15.000 millones de euros, aunque también veremos que esas componentes están desagregadas en muy diversas medidas y submedidas, y a veces las cantidades globales hay que entenderlas, digamos, no es inmediato, suenan muy bien, pero después hay, digamos, hay letra pequeña, ¿no? Y finalmente las últimas palancas sobre políticas sociales, sobre cultura y deporte y sobre la modernización del sistema fiscal, pues son palancas y componentes que tienen una dotación económica relativamente más reducida. Bueno, en este panorama, todos estos fondos, tanto, y aquí sí se aplica, tanto estos que hemos visto de Next Generation, el plan de recuperación, como otros, los que corresponden al marco financiero plurianual, que luego se va a comentar algunos de los programas, circulan por unos canales muy bien conocidos y muy bien, digamos, engrasados, en el sentido de que los fondos europeos regionales llevan ejecutándose desde los años 80 del siglo pasado, fundamentalmente a través de sistemas de gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea. El volumen de fondos que gestiona directamente la Unión Europea es relativamente reducido. Vamos a comentar algunas de esas convocatorias competitivas que están disponibles, pero el grueso de los fondos, estos 70.000, 65.000, 70.000 millones para España y para los otros países que componen el plan de recuperación, los planes de recuperación, o los fondos de la política agrícola común, o los fondos de cohesión y de desarrollo regional, son fondos que se ejecutan a través de los procesos nacionales, a través de la colaboración entre la Unión Europea, entre la Comisión Europea y los Estados miembros. De modo que cuando a veces
muy frecuentemente sucede, lo conocemos por la publicidad, los carteles que aparecen de la Unión Europea en los diferentes proyectos. Se trata de fondos europeos, aunque realmente en muchos casos se accede a ello respondiendo a convocatorias que publican pues las comunidades autónomas o los ministerios o las agencias nacionales, como puede ser el CEDETI o como puede ser el IDAE u otros. Y por otro lado, la tercera avenida es, como ya hemos comentado, las garantías o los instrumentos financieros que la Unión Europea sitúa en el mercado para que el Banco Europeo de Inversiones y otros intermediarios financieros puedan canalizarlos a través digamos, a través de los intermediarios financieros, canalizarlos a las empresas para financiar en condiciones próximas a mercado la realización de inversiones productivas, ¿no? Por tanto, la mayor parte de los fondos, y eso es importantísimo resaltarlo, de los fondos europeos se gestionan a través de las administraciones nacionales y regionales en el marco de programas que son cofinanciados por la Unión Europea. Por tanto, al final, como decía, van a ser convocatorias nacionales, van a ser convocatorias de estas agencias o de las comunidades autónomas a las cuales las empresas van a poder acceder para poder recibir fondos europeos para cofinanciar sus actividades. De hecho, este es el dato, si decíamos que había 65.000 millones de euros en ayudas del Fondo de Recuperación, del Instrumento de Recuperación, pues los presupuestos generales del Estado para 2021 ya han consignado 25.000 millones de euros que deben ser, digamos, financiados, que deben ser ejecutados y financiados por los fondos europeos. De hecho, en los presupuestos generales del Estado, estas partidas existen desde el 1 de enero de 2021. Por tanto, independientemente, llevaban el propio proyecto en el documento de presupuestos, llevan el apellido Plan de Recuperación y Resiliencia, pero digamos, en términos de gestión presupuestaria, estos fondos estaban disponibles desde el 1 de enero de 2021 para poder lanzar convocatorias u otro tipo de instrumentos para poder acceder, contrataciones, para poder ejecutar las actuaciones que estaban previstas, ¿no? Y aquí tenemos pues ya 6.800 millones para transición ecológica y reto demográfico. Estamos hablando del ministerio, para transportes cerca de 5.000 millones, para transformación digital cerca de por encima de los 3.500 y así sucesivamente. Y si vamos a los programas de gasto, pues tenemos programas de gasto en transición energética fundamentalmente dirigidos a través del IDAE y a través de transferencias a las comunidades autónomas para poner en marcha programas, por ejemplo, como el programa MOVES 3. El programa MOVES 3 está financiado con el Plan de Recuperación y Resiliencia y bebe, digamos, obtiene sus recursos de estos 5.300 millones de euros. Lo mismo para programas de infraestructuras, telecomunicaciones, como es el programa de extensión de la banda ancha, programas de investigación y desarrollo e innovación, como pueden ser proyectos de la Agencia Estatal de Innovación o programas que ponga en marcha el CEDETI. En comercio y turismo y pymes tenemos una financiación de casi 1.300 millones de euros. Si habéis tenido al secretario de Estado de Turismo, pues os habrá hablado de los planes de sostenibilidad turística en destino, que en este año pues, van a desembolsar cerca de 600 millones de euros. Está a punto de publicarse las resoluciones sobre los planes de sostenibilidad turística en diferentes destinos en colaboración con las comunidades autónomas. Y bueno, así sucesivamente. Todo este proceso de programación de los fondos
está corriendo en paralelo. Estamos hablando de los planes de recuperación, pero también estamos hablando de los procesos de programación que en estos momentos están en marcha, de los planes territoriales de transición justa, de los fondos estructurales para el periodo 21-27, que suponen pues, del orden de 450.000 millones de euros. Para España, aproximadamente unos 30.000 millones de fondos estructurales para el periodo 21-27, y también el mecanismo Conectar Europa y proyectos de redes transeuropeas de transporte, energía y conectividad. Por tanto, por clarificar y daros una información, digamos, sintética de cómo se gestionan los fondos, tenemos una gran volumen, el mayor volumen que decíamos, a través de la gestión compartida. Esos fondos llegan a las administraciones nacionales y las administraciones nacionales lo que hacen es, por un lado, ejecutar inversiones directas, de inversiones públicas, y ahí estarían las empresas ejecutando esos fondos, es decir, ejecutando esas obras y, por tanto, accediendo a las licitaciones de obras, suministros y servicios. A veces esos fondos se proyectan hacia otras administraciones, fundamentalmente hacia las administraciones locales, pero también hacia otro tipo de entidades públicas para la realización de inversiones. Por ejemplo, un volumen muy importante de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se va a gestionar a través de convenios con empresas públicas o entes públicos. Hay un convenio con Adif del orden de los 17.000 millones de euros para ejecutar actuaciones en redes ferroviarias. Bueno, pues de los 70.000 millones, 60 y tantos mil millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia, pues 17.000 millones se van a ir a través de estos convenios para la mejora de la red ferroviaria de cercanías y alta velocidad en España. Otra línea serían las convocatorias de ayudas directas por parte de las administraciones que lo reciben, puede ser la Administración Nacional, puede ser las comunidades autónomas, para desarrollar proyectos de inversión. Y ahí estas ayudas llegan sometidas a una serie de requerimientos, fundamentalmente a la normativa de ayudas públicas, es decir, a nivel europeo y dentro de cada uno de los estados existen unas limitaciones para las ayudas a la inversión. Esas limitaciones dependen de lo que se llama el marco de ayudas regionales, el mapa de ayudas regionales, y pues en las regiones más desarrolladas esa intensidad puede rondar el 15%, quizás en algunos casos en regiones con mayores dificultades, con problemas de reconversión industrial, etcétera, pueden estar en torno al 30% o incluso alcanzar el 50%, pero la tendencia es a que estas ayudas se restrinjan de manera sustancial. Y otra de las líneas serían ayudas a I+D o a otras actividades, digamos, de mayor componente innovador, que tienen unos límites de ayudas también un poquito más elevadas. En algunos casos 50%, en algunos casos incluso pueden llegar a intensidades más altas. Por lo que se refiere a la gestión directa, pues algunos de los proyectos, de los programas que vamos a comentar a continuación, como el mecanismo Conecta Europa o el programa LIFE, pues ofrecen también posibilidades a las empresas para acceder a ayudas directas por parte de la Comunidad Europea, la Unión Europea, con intensidades de inversión que a veces, de intensidades de ayuda que pueden rondar el 50% en el programa LIFE, 60% en proyectos, 65% en proyectos de cooperación, o incluso llegar al 100% en el caso de programas de I+D dentro del programa Horizonte Europa. En estos momentos nos estamos ya encontrando con la gestión de los planes del plan de recuperación y de las convocatorias y manifestaciones de interés para proyectos.
Durante los primeros 6 meses del año han salido diversas manifestaciones de interés para, digamos, recopilar información sobre digamos, las preferencias o la capacidad de absorción de fondos por parte de determinados sectores. A continuación se han ido publicando diferentes borradores de órdenes ministeriales que fijan las bases de las ayudas, y ya a lo largo sobre todo a partir del verano, bueno, pues han empezado a salir, a publicarse las convocatorias para la solicitud de ayudas, en muchos casos con plazos muy cortos, habitualmente de un mes y medio, para incluso en algunos casos menos tiempo para presentar las propuestas, lo cual plantea dificultades de respuesta a estas ayudas para presentar proyectos, digamos, que no estén maduros o que no hayan sido madurados suficientemente con carácter previo. Por ejemplo, manifestaciones de interés, pues ha habido manifestaciones de interés sobre inteligencia artificial, sobre microelectrónica y tecnologías de comunicación, sobre competitividad y sostenibilidad industrial, sobre el hidrógeno, sobre la movilidad eléctrica, sobre la economía circular, sobre el despliegue de la 5G, del protocolo 5G, extensión de la banda ancha en zonas poco pobladas. Digamos que esto se ha ido reiterando. En estos momentos ya prácticamente las manifestaciones de interés han desaparecido y ya se está pasando a las convocatorias de ayudas. Y el gobierno ha puesto en marcha un portal para acceder a estos fondos, un portal donde se publican las convocatorias tanto de manifestaciones de interés como de ayudas. Y también se notifica, se comunica, se informa sobre la ejecución de los PERTES, que vamos a comentar a continuación, y a partir de ahí este portal traslada al buscador de ayudas. Voy a permitirme una pequeña crítica aquí, porque este sistema de búsqueda de ayudas pues es un poco frustrante, ¿no? Y reconozco que me gustaría ser mucho más positivo en este sentido, pero la realidad es que cuando se quiere acceder a este tipo de ayudas y se quiere buscar una ayuda para un proyecto, pues la verdad es que es un poco frustrante que un sistema te traslade a una página general de subvenciones y ayudas, donde unas ayudas de cualquier tipo sobre el vehículo eléctrico o sobre energías renovables están al mismo nivel que la última subvención que concede el ayuntamiento de donde sea, de Gijón, por decirlo desde donde os hablo. Por tanto, la realidad es que el acceso a esta información sobre los mecanismos de recuperación y resiliencia, sobre las líneas específicas sobre estos fondos, no es tan sencillo de encontrar, y los procesos más recomendables no es tanto seguir esta pista hacia las páginas web, sino dirigirse, como hemos comentado, a aquellas entidades, aquellas administraciones que están encargadas habitualmente de la gestión de estos fondos. Por tanto, si uno tiene proyectos en el ámbito energético, pues su interlocutor natural será el IDAE o las consejerías o los departamentos de las comunidades autónomas de industria o de energía. Si uno busca ayudas para la innovación, pues probablemente su mejor camino, o el camino más cierto, sería dirigirse al CEDETI o dirigirse a las consejerías de innovación o de ciencia de las comunidades autónomas, ¿no?
pongo aquí algunas convocatorias financiadas por los Marco de Recuperación y Desarrollo y como veis, pues aquí tenemos una gran diversidad de ayudas con unas características muy diferentes, donde hay cosas, bueno, pues que tienen un plazo inmediato, otros que tienen plazos más largos, otros que están permanentemente abiertos. Algunos se dirigen hacia empresas, otros se dirigen hacia comunidad, hacia entidades públicas. Por tanto, es realmente complicado y es, en fin, me gustaría poder trasladaros una información mucho más precisa en el sentido de que de un punto de información donde se pueda encontrar todas estas convocatorias de una manera mucho más ordenada, pero la realidad es que la dinámica de publicación de este tipo de fondos pues es relativamente, está poco, digamos, es poco transparente, ¿no? Antes de entrar, bueno, vamos a comentar también brevemente uno de las figuras que ha despertado un mayor interés por parte de para las empresas, ¿no? Que es lo que se llaman proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, los PERTE, ¿no? En diciembre del año pasado se publicó un Real Decreto, decreto ley donde se crea esta figura y habría también que ver cómo había despertado una expectativa de que estos PERTES iban a ser la vía por la cual las empresas podrían acceder a proyectos propios con un volumen de fondos con una intensidad de ayudas muy importante. En algún caso alguien podría haber pensado incluso que se iba a pagar el 100% del coste de los proyectos. Bueno, la realidad es que en estos momentos, con el desarrollo de lo que ha habido hasta ahora, pues un PERTE no deja de ser un registro al que se accede expresando un interés sobre un determinado ámbito de actividad que desde el gobierno se considere como estratégico. Por tanto, aunque la decisión del gobierno pueda venir, digamos, impulsada por el trabajo con el sector privado, la realidad es que una vez que el proyecto, digamos que el gobierno, que el Consejo de Ministros acuerda la creación de ese plan estratégico o proyecto estratégico, se abre la posibilidad de adhesión por parte de las empresas y a partir de ahí el propio gobierno, los propios ministerios deciden de qué manera van a gestionar las ayudas para la ejecución de estos proyectos. Y voy a poner el ejemplo del único PERTE que está en funcionamiento, o por lo menos que se ha declarado. Hay 6 PERTES dentro del plan de recuperación: automoción, hidrógeno, industria aeroespacial, agricultura, el uso del español y la reforma del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues en el caso, el único PERTE operativo en estos momentos es el PERTE vehículo eléctrico y conectado, que se aprobó en julio de 2021, que en ese gráfico que está en la transparencia se ve cómo, digamos, encaja, por decirlo de alguna manera, en el plan de recuperación. Por tanto, no es que haya un PERTE, un proyecto dentro del plan de recuperación, sino que el PERTE, es decir, la mejora del sistema de la industria de automóvil en España, se va a alimentar a través de intervenciones puntuales, parciales,
que están repartidas por todo el plan de recuperación. Eso, bueno, probablemente pueda resultar un poco frustrante para muchos que podrían esperar un impulso específico para un determinado proyecto. Pongo por caso la instalación de una fábrica de baterías o, en fin, una factoría de ensamblaje de vehículos eléctricos o, en fin, cualquier otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un conjunto de actuaciones, de medidas que van a alimentar esa transformación del sector automoción hacia la electrificación, hacia la movilidad sostenible. Y concretamente, la única convocatoria que ha salido concretamente para dentro de este PERTE ha sido una convocatoria publicada por el CEDETI en el mes de julio, bueno, publicada en el Boletín Oficial del Estado por el CEDETI, gestionada por el CEDETI, como veis, publicada el 17 de julio de 2021 y con plazo hasta el 2 de septiembre de 2021, es decir, apenas un mes y medio para presentar proyectos entre 5 y 12 millones de euros, que además tenían que ser, digamos, plurianuales, con una larga trayectoria, y aquí sí, como veis, con una intensidad de ayudas importante. El 65% para grandes empresas, 75% para medianas y 80% para pequeñas empresas. Y uno, pues, cuando ve este tipo de convocatorias, pues, digamos que el análisis que se puede hacer es que, pues, o alguien estaba ya preparado para concurrir a estas ayudas, o realmente en un mes y medio es muy complicado que se pueda organizar algo, en fin, medianamente sensato. Obviamente esto tiene que ser así, quiero decir, en el sentido de que estas ayudas no sirven para, o no deberían servir para financiar ocurrencias, ¿no? Pero sí que el proceso se ha conducido, pues, probablemente con poca transparencia, aunque seguramente quienes debían saberlo ya lo sabían con suficiente tiempo como para estar preparados. En fin, este puede ser la tendencia habitual para este tipo de programas, para este tipo de financiaciones, y veremos a ver cómo se van desarrollando en el futuro, ¿no? Como resumen, pues eso, los procesos de ejecución se están acelerando. Efectivamente, el ritmo de las convocatorias ha sido más vivo en estas últimas semanas y meses. Hay que advertir que el plan de recuperación ya describe con gran detalle los contenidos, por tanto, cualquiera puede encontrar dentro del plan de recuperación, digamos, pistas suficientes como para entender o saber si alguno de sus ámbitos de actividad pueden encajar dentro de las previsiones de apoyos a través del plan de recuperación, que la mayor parte de esas ayudas o de esos fondos se van a gestionar a través de convocatorias en concurrencia competitiva, que en algunos casos, sobre todo en las que se dirijan a las empresas, una parte va a ser gestionado por las administraciones autonómicas y otra parte por las agencias habituales a nivel nacional. Fundamentalmente, como decía, CEDETI para las cuestiones de innovación, IDAE para los ámbitos energéticos, digamos que son los grandes, los principales puntos de referencia, ¿no? Ciertamente la información es poco transparente y no es fácil
seguir el rastro de las cosas. Pero nuestra recomendación es que, bueno, aparte de obviamente de contar con apoyo externo que pueda ayudar en esos procesos, pero nuestra recomendación es siempre dialogar con las agencias, con las administraciones públicas responsables sectoriales de cada una de los ámbitos. Ellos tienen, o bien participan directamente en la gestión, o tienen un acceso a la información de una manera bastante, digamos, fiable, ¿no? Entonces yo diría que ese es un buen elemento para acceder a la información. Y para terminar, y para no dejarlo como quizás en excesivamente genérico, sí que me gustaría mostrar algunas informaciones específicas sobre los diferentes componentes, líneas y medidas que, como decía, están dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia y que, por tanto, se pueden consultar allí, tanto el contenido, es decir, la forma en la que se pretenden ejecutar y las prioridades a las cuales se dirigen, como las previsiones presupuestarias. Aquí he recogido en esta hoja, digamos, las diferentes palancas, diferentes palancas, y dentro de ella se puede encontrar las diferentes medidas. Por ejemplo, si vamos a los proyectos de movilidad urbana sostenible, pues nos vamos a encontrar con financiación para zonas de bajas emisiones y transformación de transporte urbano y metropolitano, dotadas con 900 millones de euros. Estas convocatorias han sido publicadas ya, en algún caso, para la anualidad 2021 por el Ministerio de Transporte, donde se financiarán actuaciones en parte en ciudades, en centros de las ciudades, para crear zonas de bajas emisiones en los centros urbanos, mejorar carriles bici, crear carriles bus y otros tipos de instrumentos. Planes también en otros casos se han financiado proyectos de transformación sostenible de transporte urbano metropolitano, actuaciones municipales y también apoyo a las modificaciones de las flotas, digamos, a la sustitución de flotas de autobuses urbanos e interurbanos. Por tanto, bueno, hay elementos específicos, están bien descritos. En cada caso, pues las convocatorias pues irán publicándose sucesivamente. Si nos vamos a la palanca de política industrial, pues nos vamos a encontrar con proyectos quizás que nos pueden parecer menos dotados económicamente y que una vez que repartamos los fondos entre comunidades autónomas, entre diferentes prioridades, pues a lo mejor lo que parecían muchos millones de euros resulta que ya no son tantos, ¿no? Por tanto, por ejemplo, hay 850 millones de euros previstos para un plan de apoyo a la aplicación de normativa de residuos y al fomento de la economía circular en las empresas. O 457 millones para el sector industrial, o para investigación y transferencia de tecnología e innovación dentro de este ámbito de digitalización del sector industrial. Es decir, son anualidades que se van a repetir a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, ahí tenemos, pues, 457 en varias diferentes. Pues cambio climático, economía circular y digitalización y eficiencia energética. Si vamos al impulso a la pyme, pues nos vamos a encontrar con una concentración muy intensa de las ayudas en procesos de digitalización e innovación de las pymes,
por un importe de 3.500 millones de euros. Si nos vamos al turismo, pues nos vamos a encontrar con diferentes líneas de ayuda: eficiencia energética en destinos turísticos, transición digital, digitalización en sector turístico, eficiencia energética, adaptación al cambio climático, etc. Si nos vamos a ciencia, tecnología e innovación, pues aquí tenemos, por ejemplo, el programa que acabamos de ver, acciones de I+D+I en automoción sostenible, con esos 40 millones de euros previstos que ya se han convocado. Por lo tanto, esta línea de ayudas está ya comprometida. Y aquí hay 82 millones para acciones de I+D con protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, nuevas fuentes de energía y tecnologías de materiales. Quiero decir, y lógicamente sería entrar en un detalle excesivo en este momento, esta información está disponible, no es un secreto, alto secreto. Otra cosa es que, bueno, pues que sea las fuentes de información, pues en todos los casos sean completas o totalmente fidedignas, pero ofrecen ya una información bastante aproximada. Dicho eso, esto, de nuevo, no dejan de ser titulares, es decir, la letra pequeña, y es importante, y yo creo que ese es el mensaje final, la letra pequeña, como vamos a ver ahora para algunas de las convocatorias que van a comentar mis compañeros, la letra pequeña es la convocatoria, es las bases de las ayudas, y nos vamos a encontrar con los fondos europeos en un montón de convocatorias de ayudas. Por tanto, a nosotros como empresas, entiendo, no nos importa tanto hasta cierto punto de dónde proceden los fondos, sino a qué se destinan. Y ese destino, las prioridades y los objetivos, efectivamente vienen marcados desde la Unión Europea, pero se concretan, se precisan en las convocatorias de ayudas que publican las administraciones españolas, la administración autonómica o la administración del Estado. Así que por mi parte nada más, devuelvo la palabra a mi compañero, a José, y para que continúen con las jornadas. Si hay alguna pregunta, pues encantado de intentar contestarla. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, José, te pasamos la palabra. Yo creo que si hay preguntas quizás las podamos guardar para el final o se puedan ir formulando por el chat, así ya vamos viendo. Os recuerdo que tendríamos que acabar pues dentro de unos 20 minutos más o menos. Muy bien. Fernando, si puedes quitar la presentación. Sí. Bien. No sé si se ve la pantalla. No, aún no. ¿No? ¿Y ahora? Sí. Ahora sí. Bueno. Si lo quieres poner en modo proyección, así ya se verán así, perfecto. Perdón, vamos a ver. Bien, yo me voy a detener muy brevemente en estos, voy a no pasarme de 10 minutos para que mi compañero Diego pueda utilizar los 10 siguientes. Mi intervención se va a basar básicamente en explicar un par de programas del mecanismo financiero 21-27, como señaló Fernando, podríamos denominar las políticas ordinarias, las que durante muchos años viene desarrollando la Unión Europea. Y sobre todo señalar algo que acaba de decir también Fernando al final, que los programas de los que voy a hablar a continuación son programas en régimen de
de convocatorias competitivas, es decir, son proyectos que se presentan para obtener financiación a través de la concurrencia con otros proyectos presentados por otras organizaciones. Algunos de los programas que vamos a comentar, Diego y yo, tienen interés, por supuesto, para las empresas, pero también, y en el caso de los programas de cooperación territorial, básicamente para las organizaciones públicas y también para las organizaciones como la Cámara Franco-Alemana, las cámaras de comercio tradicionales, y es un modo de acceso digamos, habilitado para ellas, ¿no? Los programas de cooperación territorial básicamente son conocidos desde hace mucho tiempo como los programas Interreg, que es un instrumento financiero un instrumento de financiación a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para permitir la cooperación entre las regiones de Europa. Esta cooperación, después veremos un poco los temas los objetivos que tiene, puede tener carácter transfronterizo, es decir, cuando las relaciones se establecen entre organizaciones pertenecientes a regiones que comparten la frontera, como España-Francia o España-Portugal. Otro tipo de cooperación territorial sería Interreg transnacional, cuando la cooperación se establece a través de grandes áreas o áreas geográficamente definidas en Europa. Y finalmente hay una cooperación, la denominada cooperación interregional, que es aquella que se puede establecer o que se establece entre regiones pertenecientes a cualquier zona de la Unión Europea. Muy gráficamente, la cooperación transfronteriza, he puesto aquí el mapa de Europa, como veis, todas aquellas zonas que comparten fronteras, y concretamente en el caso de España y de Francia, que es lo que nos ocupa en este momento, tenemos ahí varias regiones que presentan proyectos conjuntamente entre la zona fronteriza de los Pirineos y la zona francesa y española. Bueno, nada, como ejemplo, como pequeña anécdota, comentar pues, que nosotros ahora aquí en DEX estamos redactando el programa operativo para la autoridad de gestión del programa de cooperación transfronteriza España-Francia, y que estamos en pleno trabajo, y no creemos que pueda haber convocatorias hasta tranquilamente finales de 2022, principios de 2023. En todo caso, cooperación transfronteriza, cooperación transnacional, es aquella que se establece en áreas geográficas. En el caso de España y de Francia señalaría básicamente el espacio atlántico, el arco atlántico. Como veis, esta zona sombreada en color azul, verde, corresponde a la zona del arco atlántico, pero en el periodo 2014-2020, como sabéis, el Reino Unido no formará parte de este programa a partir del próximo periodo de programación. Pero también es interesante saber que la cooperación puede establecerse con países de la zona del Mediterráneo europeo, como veis también, tanto la zona del arco mediterráneo español, del sureste de Francia y otros países del Mediterráneo pueden presentar también proyectos que compitan entre ellos para obtener financiación comunitaria. Y también me gustaría destacar el programa que se llama Sudoeste Europeo, SUDOE, en el que las cooperaciones se establecen entre todos los territorios peninsulares, por tanto España-Portugal, y las regiones del sur de Francia, básicamente la región de Occitanie y de Aquitaine. Como os comentaba, también la cooperación puede tomar forma de relaciones y de cooperaciones entre cualquier región situada en Europa y sin depender de que sea fronteriza o transnacional. Estos proyectos de cooperación nacen
en torno a unos objetivos políticos y a unos objetivos específicos que están previamente definidos por la Comisión Europea y que los programas luego deciden en cuáles de los objetivos se van a centrar específicamente. Hay cinco grandes objetivos políticos. El primero es el de una Europa más inteligente. Como veis ahí en el menú desplegado que se despliega, podemos encontrar proyectos para presentar en los ámbitos de la investigación, de la innovación, de la competitividad, del crecimiento sostenible de las pymes, aprovechar los beneficios de la digitalización y el desarrollo de competencias para la especialización inteligente. El segundo objetivo es el de una Europa más verde, de bajas emisiones en carbono. Y por lo tanto, también, digamos, de forma tradicional se repiten los objetivos específicos que podemos encontrar en este tipo de políticas: eficiencia energética, energías renovables, gestión del agua, gestión de suelos, gestión de catástrofes, cambio climático, etc. También tenemos el objetivo de una Europa más conectada a través del desarrollo de redes de transporte o desarrollo de la movilidad nacional, regional y local, sostenible, inteligente e intermodal. Un cuarto objetivo muy presente en este nuevo periodo de programación 2021-2027 va a ser el de una Europa más social, ¿no? Pues con una mejor eficiencia, para mejorar la eficacia de acceso a los mercados laborales, para promover la inclusión socioeconómica de extranjeros en terceros países, para potenciar el papel de la cultura y del turismo en el desarrollo económico, etc. Tenemos además el objetivo político de una Europa más próxima a los ciudadanos, con los objetivos específicos que veis ahí, unos dirigidos a zonas urbanas, otros dirigidos a zonas distintas a las urbanas, promoviendo el desarrollo social, económico y medioambiental de las zonas. Y luego también hay un objetivo denominado objetivo específico Interreg, que permite o que fomenta la mejor gobernanza, las relaciones y las mejoras de las capacidades institucionales de las autoridades públicas de los estados que estén trabajando en los proyectos. Bueno, básicamente, y esto no puedo entrar mucho en detalle, decir que estos proyectos deben presentarse con al menos 2 socios participantes en las regiones elegibles desde el punto de vista geográfico, que suelen tener un presupuesto en torno al millón y medio, 2 millones de euros, que la tasa de cofinanciación máxima va a ser del 80%, se están definiendo los programas en torno a una cofinanciación o en torno a una aportación FEDER del 75%, y que la aprobación de los proyectos que se presenten van a depender básicamente de la calidad y de la adaptación de sus objetivos a los objetivos políticos que establecen los propios programas, ¿no? Muy rápidamente, algunos ejemplos de proyectos que aquí en DEX hemos podido colaborar en la redacción para nuestros clientes. Teníamos un proyecto aprobado por el Interreg Espacio Atlántico, que venía zona geográfica del Arco Atlántico que veíamos anteriormente. Un proyecto que contribuiría básicamente a establecer una gestión de los riesgos del suelo y del agua para mejorar la resiliencia y la resistencia de las zonas rurales atlánticas. Es un tipo de proyecto que se presentaba. Otro que quizá conecte un poco más con los participantes o con las líneas que establece las cámaras de comercio, pues es un proyecto, en realidad fueron 2, uno presentado al espacio Sudoe y otro para el espacio Atlántico, que se llamaba Food Export, que consistía básicamente en apoyar los accesos a mercados de los consorcios de exportación,
reuniones de cooperación comercial entre las empresas bueno, identificación de empresas que tenían ganas, ambición para desarrollarse internacionalmente e implementar diferentes acciones para mejorar la exportación. Y un último ejemplo también, en un ámbito quizá más reducido, dirigido sobre todo a las pequeñas empresas culturales, que consistía en promover su competitividad y también la cooperación entre ellas para crecer y para poder también desarrollarse en un ámbito económico más amplio en Europa. Y por último, un programa, lo comento muy rápidamente, tiene en cierto modo bastante que ver con el proyecto que habíamos hablado de Food Export, que consiste en fortalecer relaciones de cooperación entre empresas y organismos empresariales de Europa con los países de la denominada Asociación Oriental, Moldavia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Bielorrusia, con el fin de establecer relaciones económicas entre ellas, ¿no? Se financian a través de este programa pues, visitas de estudio, misiones comerciales, prospección de mercados, asistencias a ferias y sobre todo encuentros empresariales entre empresas que pertenecen tanto a los países de la Asociación Oriental como de la Unión Europea. La financiación no es muy elevada, son 60.000 euros aproximadamente, pero sí que permite, sobre todo a aquellas organizaciones que no han tenido o que quieren comenzar a desarrollar una experiencia internacional, una cooperación empresarial inicial, pues permite, como digo, tener esta primera aproximación. Sé que voy muy rápido, sé que no da tiempo a mucho más, pero voy a dejar paso a mi compañero Diego para las próximas presentaciones. Gracias, José, y buenas tardes a todos y a todas. ¿Puedes, por favor, acabar de compartir la pantalla? ¿Está, gracias. ¿No? Sí. Bueno, ¿se puede ver mi pantalla? Sí. Ponla en modo proyección si puedes. Sí, gracias. Bueno, antes de nada, disculpad que prescinda de las presentaciones e introducciones y voy a entrar al grano porque tengo encargado presentar brevemente dos programas que se financian a través del marco financiero plurianual que comentaba antes Fernando. Son dos programas para los cuales necesitaría más que 4 minutos, 4 días o 4 semanas para poder abarcarlos completamente, ya que son muy amplios, pero bueno, voy a proceder a dar algunas pequeñas pinceladas sobre ellos, algunas ideas muy generales. En primer lugar, entrando ya en materia, tenemos el programa LIFE, que como podéis leer en la presentación es el instrumento financiero fundamental de la Unión Europea para cuestiones de medio ambiente, conservación de la naturaleza y acción por el clima. A diferencia de otros ejemplos que veíamos anteriormente y que comentaba Fernando, este programa se gestiona directamente desde la Unión Europea, una gestión centralizada. Se dirige tanto a empresas privadas como organismos públicos y ONGs. La tasa de participación vendría a ser en torno a 1/3 de cada categoría de beneficiario, de participante, y se estructura a nivel operativo hay convocatorias anuales para los proyectos. Este programa LIFE tiene 4 subprogramas, se estructuran estos 4 subprogramas que podéis ver en la presentación: naturaleza y biodiversidad, economía circular y calidad de vida, mitigación y adaptación al cambio climático y transición hacia las energías limpias. Desde la puesta en marcha del programa en el año 92 ya se han financiado más de 5.000 proyectos de muy variada naturaleza. Como podéis leer, hay proyectos de desarrollo y demostración de técnicas y enfoques eco-innovadores, otros que intentan apoyar el cumplimiento de estrategias y planes derivados de la legislación europea. Pero son proyectos muy diversos y, como digo, se estructuran en esos 4 grandes subprogramas.
Aquí podéis ver la dotación presupuestaria para el periodo 21-27, dividida en función de las categorías que comentaba anteriormente. Y también es importante mencionar que el programa se va a estructurar en dos programas de trabajo, uno para el periodo 21-24 y otro para el periodo 25-27. Ahí en esos programas de trabajo, igual que en el Plan de Recuperación y Resiliencia español, vendrá relativamente detallado, por lo menos con un nivel de desagregación suficiente, que se plantea, que se desea financiar y en qué sentido convendría prepararse para ello. Algunas características muy rápidas de estos proyectos: se valora de manera muy importante la capacidad de resolución de un problema ambiental concreto. También son proyectos con un alto componente innovador a nivel científico-técnico. La participación de las pymes que puedan trasladar los aprendizajes durante el proyecto, las técnicas desarrolladas durante el proyecto al mercado, está muy bien vista y se valora positivamente. Y también una cuestión también que me gustaría mencionar es que en los proyectos que versen sobre una especie o un hábitat, estas especies deben estar catalogadas como especie protegida o amenazada en unos listados que existen de este tipo, y también es muy importante que se cuente con la participación de la autoridad competente en la materia. Como un ejemplo de proyecto LIFE está el LIFE Regrow, que pretende restaurar un espacio que estaba ocupado por balsas de residuos. Está liderado por el Ayuntamiento de Mora, en Toledo, y aplicar distintas estrategias biológicas para, por un lado, descontaminar ese espacio que estaba ocupado por estos residuos, reintroducir la vegetación en él y también tratar de reconvertirlo con la creación de unos servicios recreativos y educativos en ese espacio, es la transformación de un espacio degradado en algo con utilidad. Pasando al programa de Horizonte Europa, también muy rápidamente, porque ya veo que me pasé incluso del tiempo. Es el instrumento fundamental para la investigación e innovación en la Unión Europea en el periodo 2021-2027. Abarca desde la investigación en fase conceptual hasta la introducción en el mercado de las innovaciones. Podemos ver que se divide en 3 pilares más un elemento transversal. El primer pilar es trata la investigación más de tipo básico, desarrollando conocimientos y actividades de alta calidad, es decir, en fases más tempranas de la investigación. El segundo pilar recibe el nombre de desafíos mundiales y competitividad. En este el enfoque es mucho más concreto, se dirigen a desafíos o retos concretos de la sociedad o de la industria, por lo cual la solución tiene que ser clara y dirigida al problema o desafío que se plantea. Y el tercer pilar, que es nuevamente más abierto, parece que indica que los proyectos deben aportar una solución que se introduzca en el mercado con relativa rapidez, por lo cual apuntan a tecnologías más maduras. Me salté anteriormente la financiación, pero por hacer una referencia a él, al igual que le hice en el programa LIFE, veis que el pilar número 2 es el que concentra la mayor cantidad de recursos, y también como los recursos que se habían planteado en el marco del marco financiero plurianual para este programa han sido incrementados con algunos recursos que provienen del mecanismo del Next Generation. Pues sin más, para no extenderme y dar tiempo a alguna pregunta que se pueda plantear, concluyo con la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Quizá yo veo que teníamos ahí una pregunta en el chat que la formulaba. Hay una por parte de Michelle Obuel, no sé si la quieres plantear directamente o si la leo del chat. Michelle. Sí, la planteo. Sí. No, quería saber si ustedes tienen, digamos, de todos los proyectos que se han presentado aquí en España o con fronterizo, un porcentaje de respuesta, digamos, de los casos que se han presentado, ¿cuántos han sido aprobados? Si que tienen un coeficiente de éxito. José, estás en mute.
Estás en mute, José, no se te oye, tienes que poner el sonido. Ahora, creo que sí. Si usted se refiere a los proyectos que, bueno, de los que hemos trabajado nosotros como empresa, bueno, tengo que contestarle que hay de todo. Es decir, depende de los programas, depende de las convocatorias. Por ejemplo, y dentro de las convocatorias, pues depende también de los subprogramas a los que nos presentamos. Por poner un ejemplo muy rápido, hemos tenido un éxito casi del 100% en cooperación interregional, más de un 60% en cooperación en los programas, en los proyectos que hemos presentado al programa Espacio Atlántico. En la última convocatoria de SUDOE hemos presentado 3, hemos ganado 3. Bien, y hay otros en los que en el programa Europa Creativa, que no hemos podido comentar aquí porque no tenemos más tiempo, pues también el porcentaje de financiación, yo diría que, no quisiera equivocarme, pero ha sido del 100%. Hay otros en los que los éxitos son menores, ¿no? Pues, por ejemplo, en los programas LIFE, pues estamos en torno al 30%. Es que, claro, como le digo, podría haber de todo, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta es... Si me permites completar la respuesta, efectivamente, como bien dice José, las tasas de éxito en los proyectos o en los programas, en las convocatorias, es muy variable y depende mucho, lógicamente, de la concurrencia. Las tasas de éxito en Horizonte Europa y en Horizonte en H2020, programas previos, son muy bajas. También depende del tema, de la convocatoria concreta, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en muchos topics, en muchos de las convocatorias de Horizonte Europa, solamente se aprueba 1 o 2 proyectos en toda Europa. Por tanto, esas convocatorias son muy competitivas y los tasas de éxito, también es verdad que se presentan pocos proyectos porque son muy exigentes. Por tanto, algunos cálculos generales respecto de Horizonte Europa sitúan el ratio de éxito en torno al 10 al 12% aproximadamente de los proyectos presentados, pero en algunas de esas convocatorias probablemente ese ratio es incluso inferior. En el caso de los proyectos de cooperación transfronteriza, de cooperación interregional que ha comentado José, con carácter general, independientemente del ratio de éxito que podamos tener nosotros, que eso depende en gran medida de la selección de los proyectos. Es decir, uno obtiene un éxito mayor si elige bien el proyecto, pero si vamos a un análisis general de las propuestas, diría que se sitúa en torno al 20-25% en las convocatorias de proyectos interregionales. Es decir, digamos que en una convocatoria normal de alguno de los programas que presentó José, pues se pueden aprobar 20, 25 proyectos, 30 proyectos quizás, y normalmente los proyectos presentados pueden estar en torno a los 150 aproximadamente. En algunos casos puede ser mayor la concurrencia y por tanto el ratio por la disponibilidad de fondos puede ser algo menor. Mucho más allá del 20-25% no lo creo que haya prácticamente ninguna convocatoria en fondos europeos que tenga ratios de éxito generales por encima de eso. Diría que un 20% es una aproximación buena para aquellos programas donde las convocatorias son, digamos, más abiertas, ¿no? Más accesibles, ¿no? Sí, bueno, yo me estaba refiriendo a nuestro caso concreto. Ya, claro. Sí. No a los programas. No, hay otro caso que he estado en otras conferencias escuchando. Ha influenciado mucho del hecho que, digamos, las autoridades locales españolas han estado muy atrasadas en ciertas normativas, sobre todo en las energías renovables, ¿no?
eso ha hecho que se atrase también la aprobación de los fondos. Están ligados, ¿no? Normalmente. Bueno, diría, vamos a ver, si eso se vincula a la capacidad de absorción, en el sentido de que muchos de estos fondos, sobre todo de los que yo he hablado al principio, como son fondos de gestión compartida, digamos que las convocatorias, incluso en algunos casos, no son competitivas, no son de concurrencia competitiva, sino que son fondos que se van desembolsando por un reparto territorial o, digamos, por cumplir una serie de requisitos. Entonces, cambia un poco la situación y efectivamente en algunos programas, ahora mismo esta semana, se abre el plazo para presentar proyectos para entidades locales, para proyectos de eficiencia energética, con arreglo a un decreto que se publicó en el mes de agosto, si no me equivoco. Había 3 meses para preparar propuestas, la convocatoria se sabía que se abría mañana, si no me equivoco, día 5 de noviembre. Es una convocatoria que se denomina, y estaba en la presentación que yo he hecho, es DUS 5000, ¿no? Bueno, es posible que efectivamente haya problemas de absorción de esos fondos, en algunos casos porque están dirigidos a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y estos ayuntamientos tienen esa poca capacidad de preparación de propuestas, a pesar de que las ayudas son, bueno, pues, generosas, ¿no? Entonces sí que puede haber en algunos ámbitos, sobre todo en estos que estamos comentando, cierta dificultad para absorber determinado tipo de fondos. Sí. Muy bien. Okay. Pues nada, muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo os propongo que vayamos concluyendo la sesión. Ahí hay una solicitud de contacto. Pondremos en contacto a Pedro Ortola con vosotros para que podáis intercambiar la semana que viene porque quiere hacer alguna consulta. Perfectamente. Y por mi parte, pues a menos de que haya alguna pregunta más, que tendría que ser muy breve, yo propongo que ya demos finalizada por finalizada la sesión y agradeceros las intervenciones y los contenidos que colgaremos de todas formas en nuestra página web para que puedan acceder a los mismos la gente que no se ha podido conectar hoy. Perfecto. Muy bueno, bien. pues muchísimas gracias por la participación y a vuestra disposición. Muy bien. Gracias a ustedes por la Muy bien, calidad de la muchas presentación. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta pronto. Gracias. Hasta luego, gracias.